Hola a todos, gracias por estar aquí una vez más a nuestro tiempo de estudio de las Escrituras. Estamos en Efesios 6, del versículo 10 hasta el versículo 20, lo que hemos llamado esta serie, la hemos llamado Estad Firmes. Y hemos estado hablando en las últimas semanas acerca de ponernos la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios de la que Pablo habla aquí en esta porción del libro de Efesios. Entonces ya hemos pasado por ceñirnos muy bien con el cinturón de la verdad, de la enseñanza o la doctrina bíblica sana, balanceada. Y ese cinturón sostenía todas las demás piezas de la armadura y hablamos de la importancia de eso. Y luego tenemos que colocarnos la coraza de la justicia, que no tiene nada que ver con nuestra justicia o nuestras obras, sino que es absoluta y completamente la justicia de Cristo, que nos es imputada a través de su obra en la cruz. Luego nos colocamos como buenos soldados el calzado del apresto del Evangelio de la Paz. Y dijimos que eso significaba nuestra actitud hacia ese Evangelio que nos ha sido dado, que nosotros hemos creído, por el cual somos salvos. La actitud que nosotros tenemos de ir y proclamar esas buenas nuevas. Eso es colocarnos ese calzado, el ir y proclamar las buenas nuevas. Y dijimos que esta era un arma muy importante en contra de nuestros enemigos que Pablo describe aquí. Después de hablar del calzado, entonces necesitábamos una pieza de la armadura absolutamente fundamental, el escudo. Hablamos del escudo de la fe, que no nos exime de esos dardos que son enviados atacándonos, y cuando estamos en dificultades, en pruebas, entonces la parte del escudo que no puede ser quebrantada es la parte de la confianza. Esa fe es confianza, porque esos dardos tienen un propósito, acordémonos, y es hacernos dudar de la fidelidad del Señor, de lo que Dios es y de lo que Dios nos ha prometido en Cristo. Entonces somos llamados a levantar todo el tiempo ese escudo de la fe. Y hoy llegamos a versículo 17, si tienen sus Biblias y todo ya listo para este tiempo. Y en el versículo 17 dice: tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces hoy vamos a dedicarnos solo a hablar del yelmo, y la próxima semana hablamos de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo, si alguien quiere o quería eliminar a su enemigo, aquel contra quien estaba combatiendo, lo atacaría en la cabeza en la primera oportunidad, porque sabría que esa es la forma de eliminar al enemigo. Entonces, si alguien quiere o quería en ese tiempo eliminarlo, lo atacaba en la cabeza. En ese tiempo y en los tiempos antiguos, la caballería, los que iban montados a caballo, los soldados, ellos llevaban una espada, que era una espada grande, que se llamaba rompaya. Esa rompaya era una espada cuya hoja o cuchilla tenía como 80, 90 centímetros. Por supuesto, con un filo muy, muy agudo. Y ellos estaban entrenados, los de la caballería, para usar esa espada. Y el propósito era, escuchen, era romper el cráneo en dos, dividirlo en dos o decapitar al enemigo. Y ya nada más de escuchar eso, uno quiere colocarse el casco inmediatamente de protección. Esa era la intención de esos soldados en la caballería. Todo esto nos habla de la importancia de este casco, de este yelmo, del cual Pablo nos está hablando aquí en Efesios 6. También en nuestro tiempo, en nuestros días, podemos hablar de la importancia de ese casco que protege la cabeza, tan absolutamente importante y vital en diferentes contextos o escenarios. El casco continúa siendo un elemento fundamental de seguridad. En muchos deportes, por ejemplo, el casco es la diferencia entre la vida y la muerte, si hay un accidente, si ocurre un accidente. Entonces es muy importante en muchos tipos de deportes, o también en medios de transporte. Pensemos nada más en los motociclistas que llenan nuestras ciudades muchas veces. Es muy importante tener un casco, sí,
si ese motociclista pretende sobrevivir a la hora de un accidente. Por eso cuando yo veo pasar un motociclista a 80, 90 kilómetros por hora, sin nada en su cabeza, sin un casco, yo pienso, debería proteger por lo menos la cabeza, aunque la tenga vacía, hueca. ¿Cómo puede andar a esa velocidad sin un casco? El casco era muy importante. En el tiempo de los soldados romanos, esos cascos eran hechos de pieles, de cuero de pieles, y luego eran reforzados con piezas de metal. Y si han visto en las películas o donde sea documentales, los cascos de los romanos también tienen una parte aquí atrás para proteger el cuello. Y esa era una pieza de la armadura muy, muy importante a la hora de enfrentar al enemigo. Comencemos como siempre, como hemos hecho con las demás partes de la armadura. Cristo es nuestra armadura. Cristo es nuestro cinturón de la verdad. Cristo es nuestra coraza de justicia. Cristo es el evangelio de la paz. Cristo es nuestro escudo de la fe que vimos la semana anterior. Y hoy, por supuesto, Cristo es nuestro yelmo, nuestro casco de la salvación. Cuando el versículo 17 habla del yelmo de la salvación, la palabra que se usa ahí es la palabra griega soterios. Para los que quieren estudiarla es la G mayúscula 4992. Pueden ir en el internet a muchas fuentes que hay de información sobre esas palabras. Soterios, de donde viene la palabra soteriología, que es el estudio de la salvación. Esa palabra soterios significa lo siguiente, significa defensa, pero al mismo tiempo que significa defensa, también habla del defensor, aquel que ejerce, que ejecuta esa defensa. Y por supuesto, Cristo es nuestro Salvador, Cristo es nuestra salvación. Yo considero que Pablo tenía en mente una vez más un versículo del profeta Isaías o un texto del profeta Isaías, así como lo vimos en ocasiones anteriores. En esta oportunidad, él tenía en mente Isaías 59:17. Si quieren buscarlo, por favor, vayan al Antiguo Testamento, profeta Isaías, capítulo 59. Y miren el verso 17. Y van a ver por qué creemos que él tenía en mente este texto. Hablando del Señor mismo, de Dios mismo, el versículo 17 de Isaías 59 dice: se puso la justicia como coraza, que es una de las piezas de la armadura en Efesios 6, la justicia como coraza y el yelmo, el casco de la salvación en su cabeza. Como vestidura se puso ropa de venganza y se envolvió de celo como de un manto. Entonces, hablando del mismo Señor, del mismo Dios, Cristo es nuestra salvación, Cristo es nuestro yelmo de salvación. Él es nuestra única esperanza, dice la Escritura en versículos como los que quiero que veamos. Vayan a Hechos en el Nuevo Testamento, que es muy conocido, muchos tal vez no lo sabemos de memoria. En el capítulo 4 del libro de los Hechos, en el versículo 12, yo creo que debemos sabernos ese tipo de textos de memoria. Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro fuera de Cristo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Cristo es nuestra única esperanza de salvación. Uno más, miren Lucas. El Evangelio según Lucas, en el capítulo 2, versículo 11. Lucas 2:11. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Soterios, el defensor, la defensa, la salvación. Nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Cristo es nuestro yelmo de salvación. ¿Cómo entendemos nosotros esta parte de la armadura en nuestra vida hoy, en nuestra vida diaria, en nuestra práctica cristiana, en nuestro caminar hacia la madurez, como nos exhorta la Escritura? ¿Cómo entendemos, y no solamente entendemos, sino aplicamos esta parte de nuestra armadura a nuestra vida?
Bueno, es muy importante que veamos cómo usa Pablo este concepto de salvación en otras partes de este libro y también en otras de sus cartas. Acuérdense que la Escritura se interpreta a sí misma. Entonces, ¿cómo usa él ese concepto de salvación? Vamos al libro de los Efesios y vamos al capítulo 2. Perdón, vamos al capítulo 1 primero. Miren Efesios 1 y en el capítulo 1 vamos al versículo 11. Efesios 1:11. ¿Qué está haciendo Pablo en Efesios 1? Dando una lista de todas las bendiciones que nosotros tenemos si estamos en Cristo. Y una cosa importante de todas las bendiciones que lo hemos dicho en otras oportunidades, todas están en pasado, porque ya fueron cumplidas. Y ese es un verbo muy importante porque aunque comenzó en el pasado, tiene efecto en el presente. Ese es el verbo que se usa ahí. Entonces no es algo que va a suceder, es algo que ya sucedió. Y en el versículo 11 dice, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él también, en Cristo, vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, ahí está, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, miren el contexto donde Pablo lo está usando, este concepto de salvación, esta palabra soterios, en el capítulo 1. Nos dice que al escuchar el evangelio y al creer, entonces hemos recibido salvación, pero lo dicen de la siguiente manera. Hemos sido sellados. Y eso es muy clave para nuestro entendimiento de este yelmo de la salvación. Así que por favor ténganlo en cuenta. En Cristo hemos sido sellados. Cuando revisamos esa palabra, esfragizo en el original griego, esto es lo que significa ese sellados, esfragizo en el original. Ser marcado para ser guardado o preservado. Entonces, se marca algo para ser guardado o preservado. Y Pablo está diciendo que en Cristo nosotros hemos sido sellados. Esta salvación que recibimos nos ha sellado. Y es la garantía, digámoslo así, de que vamos a ser guardados y preservados después de haber recibido esta salvación. Y otra cosa linda de esto es pensar cuando en el español se habla del sello. En el tiempo de todos estos reyes y tiempos antiguos, los sellos de los reyes eran inalterables. Nadie podía alterar ese sello. Y ese es el caso, por supuesto, de nuestro Rey Jesús. Porque somos sellados en Él por el Espíritu Santo y somos suyos para siempre. Nadie puede alterar ese sello una vez que alguien ha sido sellado por el Espíritu Santo estando en Cristo. Entonces comenzamos a hablar a ver cómo Pablo habla de este concepto de la salvación en Cristo como un concepto de la seguridad que tenemos en esa salvación habiendo sido sellados. Espero que todos nosotros que estamos aquí en este estudio hayamos sido sellados, pero si no estás seguro, entonces simplemente coloca tu fe en Cristo para ser sellado. Y siendo sellado, estás marcado para ser guardado, para ser preservado. Pablo nos está hablando de la seguridad de esta salvación. Y ahorita vamos a conectarlo con nuestro entendimiento del yelmo para completarlo. Pero una cosa más, vayan al capítulo 2, porque una vez más en el 2 Pablo nos va a hablar de la salvación de la que está hablando en Efesios 6. Y esto es lo que nos dice en el capítulo 2. Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, versículo 4, que es rico en misericordia,
por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. No va a ocurrir. No va a ocurrir, ya ocurrió. Por gracia habéis sido salvados. Versículo 6. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un regalo, un don de Dios. Y en el 9 hace otra vez el énfasis para reforzar la misma verdad, no por obras, para que nadie se gloríe, no por obras, es por gracia, a través de la fe. Entonces, en el capítulo 1, Él nos está hablando de esta salvación, de la misma que habla en el 6, y nos está diciendo que esa salvación es segura, porque hemos sido sellados. En el capítulo 2, ahora nos está diciendo que esa salvación no tiene nada que ver con nuestras obras. No se obtiene por obras, no se mantiene por obras, es solo por gracia. Y a veces no entendemos el por qué una buena parte de la cristiandad insiste en colocar las obras humanas como medio para obtener la salvación, cuando el mensaje de la Biblia y del Nuevo Testamento es este que Pablo está exponiendo en Efesios 2, diciendo, esa salvación no es por obras, es por gracia. No tiene nada que ver con lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, ni siquiera siendo cristianos. No es por obras. La seguridad y el medio a través del cual se recibe ese regalo de Dios, que es simplemente por la fe, porque es por gracia, es un regalo de Dios. Continuemos entonces ahora en Primera de Tesalonicenses. ¿Qué dice Pablo en otras de sus cartas acerca de esa salvación? Vamos a Primera de Tesalonicenses. Y en Primera de Tesalonicenses busquen el capítulo 5 y miren el versículo 8. Dice Primera de Tesalonicenses 5:8. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. Ahí está una vez más Pablo usando esta analogía de Efesios 6:17, hablando del yelmo, del casco, de la protección. Y él dice aquí que ese yelmo es la esperanza de la salvación. Y esa palabra es muy importante. La esperanza de la salvación. Porque ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza? Es una pregunta que a la luz de todo este estudio y a la luz del yelmo de la salvación tenemos que hacernos, todos nosotros. ¿En dónde realmente está mi esperanza? ¿Cuán firme es esa esperanza? ¿Cuán segura es esa esperanza de la salvación que yo creo he recibido en Cristo? Hace muchos años, solo para ponerles un ejemplo, una ilustración, hace muchos años tuvimos la oportunidad con Connie de subirnos a un taxi en la ciudad de Bangkok, en Tailandia. Y en ese recorrido tuvimos la oportunidad de hablar con el taxista y él era budista. Entonces nosotros le preguntamos, háblenos acerca del budismo, ¿ustedes qué creen? ¿Cuál es su esperanza?, le preguntamos. Y él nos respondió lo siguiente, digo, bueno, nuestra esperanza es que a través de muchas vidas, porque creen en reencarnar, de muchas vidas. Y yo le pregunté, ¿cuántas? Dijo, no, nadie sabe, pueden ser sin número. Depende de cómo me vaya en esta vida, entonces yo acumulo un karma y cuando reencarne voy a vivir otra vida y depende de cómo me vaya en esa, entonces tengo otro karma y reencarno. Y así, a través de un sinnúmero de vidas reencarnando, algún día en la eternidad voy a alcanzar el estado de perfección o de liberación que llaman nirvana. Y cuando
logre ese estado, entonces por fin voy a ser liberado de todo eso que pudo haber durado una eternidad. Y luego dijo, claro que nosotros creemos que el único que ha logrado eso es Buda. Inmediatamente nosotros quedamos pensando, ¿esa es la esperanza de él? Y cuando nosotros hablamos de esta esperanza de la salvación de la que Pablo está hablando en Tesalonicenses, que también por supuesto está hablando en Efesios 6, que es ese yelmo de la salvación, tenemos que preguntarnos, ¿dónde está nuestra esperanza? ¿Qué tan firme es esa esperanza? La esperanza de la salvación que hemos recibido en Cristo. Porque un buen número de mis hermanos en diferentes contextos, incluidos muchísimos pentecostales, nos llevan puesto el casco de la salvación, a mi modo de ver. No llevan puesto el yelmo de la salvación, que es la esperanza de esa salvación que hemos recibido en Cristo, de la que Pablo en Efesios 1 está diciendo que es absolutamente segura, tanto que hemos sido sellados con el sello del Rey, marcados para ser guardados y preservados. ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Qué tan firme es? ¿Qué tan sólida es esa esperanza en la salvación que tenemos en Cristo? Para muchísimos creyentes o cristianos, hermanos nuestros, en diferentes contextos, repito, esa salvación o esa esperanza de salvación es incierta, es dudosa, no es firme, es muy incierta. Muchos creen en esta salvación, creen que es tan frágil que la pueden tener en la mañana, pero perderla en la tarde. Y volver a obtenerla en la noche, pero la vuelven a perder a la mañana siguiente. Y por supuesto que esta firmeza, esta seguridad, esta esperanza, este casco, este yelmo de la salvación que nos habla de esa esperanza firme, segura, no tiene nada que ver con esa incertidumbre en la que muchos viven hoy en día. Proclaman a Cristo, creen en Cristo, lo proclaman como su Salvador, pero tristemente creen que esa esperanza de salvación es tan incierta que no están seguros si van a poder llegar o no. No saben. Muchas veces he escuchado de muchos creyentes o cristianos que se denominan a sí mismos cristianos. Entonces, depende de cómo el Señor me encuentre. Si el Señor viene o si yo voy a su presencia, depende de cómo yo esté, depende de cómo me esté comportando, depende de qué pase ese día, de cómo esté yo con el Señor. Tantas otras formas de decirlo. Lo único que están declarando es la incertidumbre que tienen acerca de la salvación que ellos proclaman tener en Cristo. Pero la salvación bíblica, este yelmo, nos protege porque es absolutamente firme y seguro y no hay duda alguna en la salvación que hemos recibido en Cristo. Como dijo John MacArthur, o como dice, no estamos en una carrera que podamos perder. Me gusta, porque ciertamente la Biblia nos presenta la vida cristiana como una carrera. Y en esta carrera hay dificultades y obstáculos y no es fácil, no es fácil. Es más, como dijo alguien más, es imposible sin Cristo, sin la ayuda de Dios. Pero tenemos su promesa de que está con nosotros y nos ayuda en la carrera. Pero estamos corriendo una carrera que no podemos perder, no vamos a perder. No estamos en una carrera que podamos perder. ¿Cómo somos atacados en esta parte de la armadura? ¿Cuáles son los dardos del maligno, los ataques de nuestros enemigos en esta parte de la armadura del yelmo de la salvación? Se nos quiere hacer dudar de nuestra salvación en Cristo. Se nos quiere poner la carga de la salvación sobre nosotros, sobre nuestros hombros y sobre nuestras obras. Y lo que yo creo, considero y sé por experiencia que eso produce en nuestras vidas cuando la carga de la salvación está sobre mi comportamiento, eso trae frustración, mucha frustración, dolor en muchas ocasiones, pero también trae desesperanza.
Estaba leyendo estos días que esa palabra desesperanza es una palabra que es muy fuerte en el argot médico, sobre todo en el psiquiátrico, porque la usan para cuando consideran que alguien ha llegado al borde del desespero y que está muy próximo, tristemente, a cometer suicidio, a intentar contra su propia vida. Llaman ese estado el estado de la desesperanza. Y ciertamente yo considero y estoy seguro que este es un dardo encendido del maligno y se nos quiere hacer dudar de nuestra salvación. Se quiere colocar esta salvación sobre nuestros hombros, sobre nuestras obras, sobre nuestra justicia, que es completamente opuesto a lo que la Biblia nos enseña. ¿Cómo nos defendemos? ¿Cómo defendernos de estos ataques donde se nos quiere hacer dudar de una salvación tan grande, tan firme, tan segura, de un yelmo que si lo tenemos puesto, ningún arma forjada contra nosotros puede hacernos daño? Bien, para adelantarme un poquito, tenemos que defendernos con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y vamos a conectarlo la próxima semana con esta machaira, que es la espada del Espíritu. Pero así es como nos defendemos con las Escrituras. Y entonces yo quería que miráramos algunos textos donde para mí encontramos esa machaira, esa espada del Espíritu para defendernos cuando se nos quiera hacer dudar de esta salvación que tenemos en Cristo. Vayan por favor a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Y en el capítulo 1, miren el versículo 3. Primera de Pedro 1, 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una, escuchen, esperanza viva. A una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Escuchen otra vez, esa esperanza viva que se nos ha dado, a la cual hemos nacido de nuevo, es una esperanza en obtener una herencia que es incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para nosotros. Versículo 5, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Esa palabra es fero, me gustó porque estudiándola, esa palabra habla de, escuchen, ser guardado y protegido por un guarda militar. Entonces, cuando alguien tenía una protección personal, cuando a alguien le colocaban un guarda militar para que estuviese ahí, un guardaespaldas, si queremos llamarlo en nuestros términos modernos, ellos usaban la palabra fero, está protegido. Pero nosotros sí tenemos ese fero, y sí que lo tenemos, porque ese guarda militar es el Señor. Y Él es el Señor en Juan 10. Vamos a dejar ahora Primera de Pedro. Yo les pido como siempre que mediten en esos textos, pero quería que pensáramos en que Pedro dice que esa esperanza viva es una esperanza que tenemos en la herencia que se nos es dada, que es incorruptible, inmarchitable, y que Dios, en el versículo 5, somos protegidos por el poder de Dios, somos fero por el poder de Dios. Y ese guarda militar es el Señor Jesús. Vayan a Juan 10. Y quiero que en Juan 10 veamos ese guarda militar, que en Juan 10 es el buen pastor. Porque en Juan 10, en el versículo 22, Jesús está, dice el 22, se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, 23 era invierno y Jesús andaba por el templo. Y en el 25, escuchen lo que Jesús le dice a los judíos: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Por eso no creéis. Porque ustedes no son de mis ovejas.
Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. 28. Y yo les doy vida eterna. Eterna, no parcial, no temporal, no dudosa, no incierta, no que la tengo en la mañana y la pierdo en la tarde. Eterna. Hoy, si estamos en Cristo, tenemos vida eterna. No vamos a tener, tenemos. Claro, está empezando aquí. Va a continuar allá. Les doy vida eterna y jamás perecerán. ¿Por qué jamás perecerán? Porque nadie las puede arrebatar de mi mano. ¿Quién? Yo soy el guarda militar. Yo soy el fero de mis ovejas. ¿Quién las va a arrebatar de mi mano? Nadie las puede arrebatar de mi mano. Y luego él habla del Padre. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Todos estos son textos que nos hablan de la seguridad y la firmeza absoluta de nuestra salvación para defendernos cuando el enemigo quiera hacernos dudar de esta salvación que tenemos en Cristo o quiera colocarla sobre nuestros hombros, sobre nuestras obras, sobre nuestra justicia. Ahí sacamos la espada y aquí están todos estos, que son solamente algunos de esos textos. Podríamos ver muchos otros, pero por tiempo no podemos. Uno más, Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5. Y miren el versículo 10, Primera de Juan 5, 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Saben qué está diciendo Juan? Que cuando nosotros permitimos dudar de la salvación que Dios nos ha dado en Cristo, lo estamos haciendo mentiroso. Porque lo que estamos diciendo es que esa salvación es incierta, es insegura, que la obra de Cristo tal vez fue incompleta. Y eso es completamente opuesto a lo que la Biblia nos enseña. Y me gusta cómo Juan lo dice. Porque si estamos en Cristo, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Tiene la vida. Y es la vida eterna que nos ha sido dada. El último, Romanos. Vayan por favor a Romanos y vayan al capítulo 8 de Romanos. Y en el 8 vayan al versículo 30. Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. La pregunta es, en todos esos términos teológicos, ¿la glorificación ya vino? ¿Ya fuimos glorificados? No. En la práctica no, pero en Cristo sí. Porque la obra de Dios es perfecta. No va a fallar. Todos aquellos nacidos de nuevo en Cristo, en Él y en su plan, ya fueron glorificados, aunque está por venir. Porque Dios sabe que en su plan perfecto, en Cristo, para todos aquellos que estamos en Él, nada en el camino nos puede arrebatar de su mano. Nada en el camino puede frustrar el plan de Dios. Por eso Pablo dice que a los que llamó, a los que predestinó, a los que justificó, también los glorificó. Ya está hecho, está completo. Estamos esperando verlo. Estamos esperando el cumplimiento. Pero en el camino nadie puede dañar o torcer o distorsionar el plan de Dios para nosotros en Cristo. Él es nuestra salvación y en Él tenemos vida eterna. Entonces nos colocamos el casco de la salvación, de la esperanza de la salvación, de la seguridad de la salvación, y cuando somos atacados,
nos defendemos con la Escritura, porque no vamos a dudar de esa salvación, que es absolutamente cierta, firme en Cristo. Nos vemos la próxima semana para hablar de la espada del Espíritu, y tal vez en 2 semanas vamos a concluir con esta serie de Estad Firmes y vamos a continuar con otra. Pero aquí encuentran siempre los videos, Centro de Pensamiento y Caminar Cristiano, aquí en Facebook, pero también en el canal de YouTube con el mismo nombre, Centro de Pensamiento y Caminar Cristiano. Suscríbanse al canal, inviten a otros si ustedes consideran que deben estar estudiando con nosotros, y cuídense mucho. El Señor los guarde, los bendiga.